Entonces, para continuar con el tema de geografía y volviendo a lo que hemos visto hasta ahora, ya hablamos la clase pasada sobre coordenadas geográficas, latitud y longitud, hicimos un ejercicio sobre ese tema y pues la idea es que hoy vamos a seguir hablando sobre esta parte de coordenadas geográficas, pero ya en relación con lo que son las zonas de latitud, las estaciones, la altitud y también vamos a empezar a hablar de clima. Les recuerdo a todos que nosotros lo que estamos haciendo es repasar, porque estos temas ustedes ya los debieron haber visto en algún momento, en primaria o en bachillerato. Simplemente estamos repasando los temas de geografía física y humana más importantes, de tal manera que cuando hayamos visto todos los temas, ahí sí, cuando ya tengamos organizados los grupos de investigación, que eso nos toca organizarlos o reorganizarlos, cuando ya estemos todos en la presencialidad, ustedes ya, cuando tengamos distribuidos esos temas, se dediquen a diseñar el anteproyecto de investigación y ya para el año entrante desarrollar la propuesta de intervención, es decir, el taller en el que ustedes van a aplicar unas actividades para los chicos de los grupos seleccionados de tercero a sexto grado y apliquen estos talleres y de esta manera pues desarrollen su proyecto de investigación. Por decir algo, si a su grupo de investigación le corresponde el tema de coordenadas geográficas, pues usted ya tiene la información, ya le expliqué, le repasé todo el tema, entonces ya tendría herramientas para poder diseñar esta parte. Si a usted le corresponde el tema de clima, que es el que iniciamos hoy, pues con esta información que vamos a explicar, pues tiene las herramientas básicas para desarrollar el proyecto de intervención sobre el clima. Y así sucesivamente vamos a seguir viendo el resto de temas. Entonces hoy, como les decía, vamos a hablar de climatología. Para eso tengo que explicar zonas de latitud y movimiento de traslación de la Tierra. ¿Qué tienen ustedes que hacer? Solamente tomen apuntes de esta actividad como tal. No hay ningún ejercicio o actividad por desarrollar, pero sí tienen que tener los apuntes de la clase. Entonces, bueno, ahora sí, inicio. Entonces, lo primero que vamos a ver son zonas de latitud de la Tierra. Como ya vimos, entonces miremoslo con este. Profe. Ay, no estoy presentando pantalla, sí, perdónenme, siempre se me olvida, ya va. Entonces, ya saben, tomen apuntes, preguntas, me las pueden ir haciendo, no hay problema. Entonces les decía, zonas de latitud. Nosotros ya vimos que las coordenadas geográficas son latitud y longitud. ¿Recuerdan? Que latitud se refiere a los paralelos y longitud a los meridianos. Entonces, teniendo en cuenta esas coordenadas geográficas, nosotros tenemos 3 zonas de latitud. La primera zona de latitud va desde el trópico de Cáncer, que se encuentra aquí, al trópico de Capricornio, que se encuentra aquí en el hemisferio sur. Sí, espérenme con esta, creo que me sirve más. Entonces, mire, tenemos trópico de Cáncer, 23 grados 27 minutos, recuerdan que ya se los expliqué, de latitud norte porque está al norte del Ecuador, y trópico de Capricornio, 23 grados 27 minutos de latitud sur. Entonces, esta zona que va desde el trópico de Cáncer al trópico de Capricornio es llamada zona cálida, zona de latitud baja, es otro nombre que se le da, o zona tropical, de ahí el nombre de países tropicales, que uno escucha muy frecuentemente, y se llaman zonas tropicales porque está entre los dos trópicos, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Esa, como ven, es la zona más ancha, más amplia del planeta, ¿sí? Que abarca toda esta zona desde el hemisferio norte al hemisferio sur. ¿Listo? ¿Qué pasa en esta zona? Como ustedes pueden ver, esta zona recibe los rayos solares de forma más directa y por tanto aquí pues hay más temperaturas más altas durante todo el año. En esta zona tropical, también llamada zona de latitud baja o zona cálida, durante todo el año se reciben constantemente los rayos solares, hay altas temperaturas y por ende, si hay altas temperaturas, ¿qué pasa? Pues hay alta evaporación de agua, y si hay alta evaporación de agua, pues se forman más nubes, y si se forman más nubes, por ende hay más precipitaciones.
Entonces es la zona en donde hay más altas temperaturas, altas precipitaciones durante todo el año. Bueno, dependiendo, porque aquí hay algo muy importante, y es que en esta zona tropical tenemos solo dos estaciones, la estación seca y la estación húmeda. O sea, la época de lluvias, como la que estamos viviendo hoy en día, y la zona seca, la época seca. Entonces, por eso aquí solo hablamos de dos estaciones, estación húmeda y estación seca, o verano e invierno, y altas temperaturas durante casi todo el año y altas precipitaciones. Y es una zona en la cual, repito, solo hay dos estaciones. Por ende, es una zona donde se presentan las áreas selváticas del planeta, porque las selvas tropicales requieren justamente esas dos condiciones, altas temperaturas y alta humedad. Entonces, por eso también es la zona donde están las selvas tropicales, y a su vez, en esas selvas y en toda esta zona en general es donde encontramos la mayor concentración de biodiversidad en el planeta. Biodiversidad, es decir, de fauna y flora en el planeta. ¿Listo? Entonces, todo esto me refiero a la zona tropical, donde por supuesto está Colombia, ¿no? Porque nosotros hacemos parte de la zona tropical. Esa sería la zona de latitud baja, o zona cálida, o zona tropical. Ahora paso a la zona templada. La zona templada es la que va desde el círculo polar ártico en el hemisferio norte al trópico de Cáncer, hemisferio norte, y en el hemisferio sur es la que va del trópico de Capricornio al círculo polar antártico en el hemisferio sur. ¿Listo? Entonces, esta es la zona templada, la que está aquí de verde, desde trópico de Capricornio, círculo polar ártico, trópico de Cáncer, círculo polar ártico, trópico de Capricornio, círculo polar antártico. Esas dos zonas templadas tienen una característica que creo que se observa mejor acá, y es que ya no reciben los rayos solares de forma tan directa, sino de forma un poco más indirecta, ¿sí? Al estar en esta zona les llegan menos rayos solares, pero para eso tenemos que mirar las estaciones, según el movimiento de traslación de la Tierra. ¿Y por qué es que a esa zona les llegan menos cantidad de rayos solares dependiendo de la estación del año? Y creo que yo en algún momento ya les había explicado esto. Entonces, fíjense que aquí en esta zona tropical llegan los rayos solares directamente durante todo el año. Pero en la zona templada, aquí está llegando más directamente por el eje de inclinación de la Tierra. Es que recuerden que la Tierra tiene este eje de inclinación de 23.5 grados, lo cual hace que en este momento el hemisferio norte reciba más cantidad de rayos solares, mientras que el hemisferio sur recibe menos cantidad de rayos solares. ¿Sí? Entonces, ese eje de inclinación de la Tierra va a determinar, como vemos en esta imagen, venga si la puedo agrandar, va a determinar que en esas zonas de latitud media, así, a ver si se puede agrandar más. En esta zona de latitud media, ¿qué pasa? Que hay un momento en el que esa zona está más cerca al Sol, porque recuerden que también esto se los expliqué en su momento, la Tierra gira alrededor del Sol en un movimiento elíptico, en una elipse, y una elipse tiene dos focos, es decir, hay un momento en que la Tierra está más cerca de ese foco y otro momento en que está más lejos. Obviamente esto es en una escala, ¿no? Aquí están mostrando el Sol más pequeño y la Tierra más grande, esto no es real, porque por supuesto el Sol es, no sé la verdad cuántas veces, pero es como 1.000.000 de veces más grande que la Tierra, por decir algo, la verdad, no, ahorita miramos el dato exacto, pero es para que lo miren la escala, ¿sí? No es la escala real. Entonces, el Sol está en uno de los focos y en cierto momento la Tierra está más cerca de ese foco. Cuando la Tierra está más cerca de ese foco, uno de los dos hemisferios está más cerca, más expuesto a los rayos solares y el otro está menos expuesto. En este caso, el hemisferio norte el hemisferio sur está más expuesto a los rayos solares, por ende, en este caso, que es el 21 y 22 de diciembre, hay verano en el hemisferio sur, mientras que en el hemisferio norte llegan menos rayos solares y por ende hay invierno en el hemisferio norte.
Entonces, esto es lo que determina las diferentes estaciones en los hemisferios que quedan en las zonas templadas. El hecho de que en cierto momento llegan más rayos solares a un hemisferio que al otro. Entonces, eso se da en el solsticio de invierno, eso sería 21 y 22 de diciembre para el hemisferio sur. ¿Por qué se le llama solsticio? Porque en el caso de los solsticios de invierno o de verano, el día dura más cuando hay verano, es decir, el sol se oculta más o menos a las 7, 8, 9 de la noche, cuando hay verano, o sea que allí en estos países, es decir, en el hemisferio sur, estoy hablando de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, los países del hemisferio del cono sur que se encuentran en la zona templada más al sur del continente, allí el sol se oculta a las 8 o 9 de la noche en verano, y en invierno ocurre lo contrario, el sol se oculta más temprano, a las 3, 4, 5 de la tarde ya el sol se oculta en invierno, en invierno. Entonces, en los solsticios de invierno y de verano pasa eso. En verano el día dura más, es decir, el sol se oculta más tarde, y en invierno el sol se oculta mucho antes. Esos son los solsticios. Mientras que en los equinoccios que se dan en las estaciones intermedias, que son el de primavera y de otoño, pasa lo siguiente, y es que el día y la noche duran exactamente lo mismo. Por eso equinoccio significa equi igual, igual noche. O sea, que el día y la noche duran exactamente lo mismo como pasa aquí. O sea, en los países tropicales como el nuestro, a las 6 de la tarde el sol se oculta y a las 6 de la mañana el sol sale todos los días del año. Para nosotros eso es lo normal, ¿sí? Pero para las personas de las zonas de latitud media o zonas templadas, lo normal no es eso. Para ellos lo normal es que en invierno y en verano el sol se oculta más tarde o más temprano, como les estoy explicando. Mientras que en primavera y en otoño es cuando el sol se oculta temprano, se oculta a las 6, perdón, y sale a las 6. Eso es equinoccio. Día y noche dura exactamente lo mismo. ¿Cuándo inicia estas estaciones? El 21 y 22 de marzo y 21 y 22 de septiembre, el otoño y la primavera, ¿sí? Entonces, vuelvo acá para que entiendan entonces por qué es que en estas zonas templadas, en esta zona templada del norte y del sur es donde se presentan las 4 estaciones: primavera, invierno, verano y otoño, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí, por la inclinación de la Tierra, cuando el sol da de frente contra esta zona, que es el hemisferio norte, se inicia el verano, que es en junio, 21 y 22 de junio, mientras que a los 6 meses siguientes se da el invierno. Perdón, a los 6 meses, no, a los 12 meses siguientes se da el invierno, es decir, a los 6 meses, en diciembre, 21 y 22 de diciembre, empieza el invierno, ¿no? Por eso es que uno ve en las películas siempre para diciembre, en Europa y Estados Unidos, es que están en invierno, ¿cierto? Todo cubierto de nieve en diciembre, pero en el hemisferio sur, en Argentina y Chile y en Sudáfrica, aquí, ellos están en diciembre, para 21 y 22 de diciembre, en pleno verano. Pero uno tiene la idea de que diciembre es invierno, pues por las películas y por toda la influencia cultural de Estados Unidos y Europa, pero eso es allí en el hemisferio norte, en el hemisferio sur están en pleno verano. Y lo contrario, en junio están en verano, allí en el hemisferio norte, y en invierno, en junio, en el hemisferio sur. Eso, repito, para las zonas templadas del hemisferio norte y sur. Y queda la última zona de latitud, que es la zona fría, que va desde el círculo polar ártico hasta el polo norte y del círculo polar antártico hasta el polo sur. Esa es la zona fría del hemisferio norte y del hemisferio sur. Obviamente esta zona es la más fría porque llegan menos rayos solares durante todo el año, ¿sí? Y por la inclinación de la Tierra, pues obviamente esta zona va a ser la zona donde se encuentran los polos norte, ¿no? El Ártico y la Antártida en el hemisferio norte y sur respectivamente. Entonces allí encontramos esos climas polares, esos climas fríos, y allí es donde hay, digamos, 6 meses de día y 6 meses de noche.
No es que durante los 6 meses sea totalmente oscuro y los otros 6 meses sea totalmente de día. No, lo que pasa es que progresivamente el día se va haciendo más largo o más corto dependiendo de la estación, ¿sí? Entonces, en el Polo Norte habrá 6 meses en el que hay más luminosidad, mientras que lo contrario, en el hemisferio sur había 6 meses de más oscuridad y que progresivamente se hace más claro el día, ¿no? Pues obviamente por eso está la zona menos habitada del mundo, pues no solo porque es una zona cubierta de nieve durante todo el año, sino porque es una zona de muy bajas temperaturas, donde no crece la vegetación y donde es muy difícil pues que los seres humanos puedan vivir. Viven en comunidades muy aisladas como los esquimales, los algonquinos, y hay bases científicas donde científicos de todo el mundo pues van a vivir allí por ciertas temporadas, ¿no? Pero es realmente la zona menos habitada del planeta, las zonas frías, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. Entonces ahí tenemos lo que llamamos las zonas de latitud. ¿De esta parte alguna pregunta? ¿No? Ok. No, profe. Listo. Entonces seguimos, después de estas zonas de latitud, esto sí les voy a pedir. Después voy a crear una tarea, pero ya para el tercer periodo, donde usted me tiene que enviar este dibujo de las zonas de latitud. Pero vuelvo y digo, ya para el tercer periodo. También de este ejercicio del movimiento de traslación de la Tierra que les mostraba. Bueno, el de las estaciones, movimiento de traslación y estaciones de la Tierra. Este también, pero donde aparezcan las fechas, donde empieza cada una de las estaciones. Aquí está. Y los solsticios y equinoccios. Este. Aunque bueno, aquí hay un errorcito en este dibujo y es que recuerden, este me gusta más, lo de el sol, ¿no? Que el sol está en uno de los dos focos, o sea que en un momento está más cerca y en otro más lejos. Bueno, entonces ya explicándoles esto de zonas de latitud y estaciones, ahora resulta que uno se preguntaría, vuelvo aquí de zonas de latitud, uno se preguntaría, bueno, si es así, que en Colombia, por ejemplo, estamos en la zona tropical o zona cálida, porque es que Bogotá y Soacha son regiones tan frías. Si todos estamos en la zona cálida, porque es que nosotros no tenemos el mismo clima aquí en Bogotá que en Barranquilla o en Cartagena. Y aquí es donde viene otro factor que influye en el clima, y es el tema de la altitud o la altura. Entonces, por eso voy a hablarles de las zonas de altitud, que es lo que llamamos los famosos pisos térmicos, ¿sí? Espérenme, creo que este me sirve más. Si no me toca hacer el dibujo, bueno, puede ser este. Está más bien. Entonces, resulta que si todo el terreno en la zona tropical fuera plano, es decir, estuviésemos a 0 metros de altura sobre el nivel del mar, pues en toda la zona tropical tendríamos clima cálido, ¿cierto? Pero resulta que en estas zonas tenemos montañas y las montañas determinan diferentes climas. Entonces no es solo el hecho de que estamos en la zona tropical, sino que estamos en diferentes alturas y por ende tenemos diferente cantidad de rayos solares llegando a estas regiones y por ende diferentes climas. Entonces por eso la altitud es muy importante para entender las diferentes, bueno, efectos sobre el clima, el organismo de las personas, no me sirve ese. Esperen a ver si lo encuentro aquí como pisos térmicos más bien. Creo que sí. Creo que me sirve más, exactamente. Entonces, esto es lo que llamamos los pisos térmicos o también es conocido como zonas de altitud, diferente a latitud. Latitud, recuerden, es la distancia del ecuador a cualquier punto de la Tierra en el hemisferio norte y sur. Altitud se refiere a la altura, a la distancia de un lugar con respecto al mar, ¿no? Porque se toma como referencia el mar. Entonces, el mar, estar sobre el mar, a la altura del mar se dice 0 metros de altura sobre el nivel del mar.
Y de ahí para arriba, entonces, comienzan los diferentes pisos térmicos o zonas de altitud. El primero, que va de 0 a 1000 metros, como ven acá, es el clima cálido, ¿sí? Entonces, como ven, es un clima donde durante todo el año hay temperaturas altas que están entre el orden de 24 a 35 grados centígrados, la zona pues que está más cerca al mar, y es la zona donde se dan los frutos o productos tropicales, ¿no? Por excelencia, como el arroz, el plátano, naranja, yuca, maíz, caña de azúcar, algodón, cacao, aguacate, piña, coco, etcétera, las palmeras y demás. Es la zona además de 0 a 1000 metros de altura donde se encuentran las selvas tropicales. Por ende, es la zona de mayor biodiversidad del planeta. Estamos hablando de las selvas, por ejemplo, del Amazonas, las selvas del Darién, las selvas en África, en el África Central. Toda esta es la zona de mayor biodiversidad del planeta, donde están las selvas tropicales, donde hay mayor cantidad de lluvias durante el año por lo general, donde además pues se encuentran las más altas temperaturas, en general la zona tropical. En Colombia pues la encontramos en la zona costera, tanto del Mar Caribe como del Océano Pacífico, y en la zona de la Amazonía, entre otros. En los llanos colombo-venezolanos también zona tropical. Ahorita miramos un mapa de qué zonas son. Ahora, de 1000 a 2000 metros de altura sería el clima templado, ¿cierto? Y en este clima, pues ya, por supuesto, la temperatura es un poco menos cálida, más templada, de 16 a 24 grados centígrados. Por ende, pues aquí ya hay otro tipo de cultivos: café, naranja, guadua, maíz, plátano, limón. Un clima muy apto, por ejemplo, para el café. Es como el clima ideal para la zona cafetera. De 16 a 24 grados centígrados, clima templado, que en Colombia, por supuesto, hay muchas zonas de clima templado. Por decir algo, nosotros saliendo de Bogotá, Fusa, por ejemplo, un poco más abajo, Silvania, eh, más abajo, Arbeláez, creo. Y bueno, ahí seguimos bajando, eso sería clima tropical, perdón, clima templado. Luego seguiría el clima frío, que es en el que estamos nosotros, de 2000 a 3000 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿no? Bogotá y Soacha están a 2600, ¿no? O sea, este es nuestro clima. Clima frío porque va entre 10 y 16 grados centígrados, ese es el promedio. Se cultivan ya productos como papa, eucalipto, curuba, maíz, trigo, tomate, zanahoria, fresa, etcétera. Entonces, es un clima frío que pues durante casi todo el año tenemos temperaturas que oscilan, repito, entre 10 y 16 grados, en algunos momentos con lluvias, dependiendo de la estación, y muy apto para la agricultura y para la ganadería, como ven acá. Y en el caso nuestro, corresponde al altiplano cundiboyacense, que es una zona pues densamente poblada, ¿no? Tanto Bogotá como Soacha, todos los pueblitos del altiplano cundiboyacense, Tunja y todos los otros pueblos de la región de Boyacá y Cundinamarca, que son densamente poblados, muy agrícolas, ganaderos, etcétera. Y por último viene el clima de páramo, que va de 3000 a 4000 metros sobre el nivel del mar, donde ya la temperatura es mucho más fría porque va desde 0 grados hasta 10 grados centígrados, donde ya la agricultura es mucho más complicada, son suelos muy frágiles, es un clima donde no hay cultivos, o no debería haber porque son regiones protegidas, debería ser así. El producto típico de la zona de páramo es el frailejón, y aquí es donde nacen la mayoría de nuestras fuentes de agua. Por eso es que el páramo es una zona protegida que debemos cuidar, porque es allí donde se encuentran las mayores reservas de agua, las represas más importantes, parques naturales como el Parque del Sumapaz y otros parques muy importantes en Colombia, porque es una zona de reserva hídrica, donde por la fragilidad de los suelos no se puede cultivar, aunque desafortunadamente hay mucha gente que desmonta parte del páramo para cultivar, pero no debería hacerse porque son zonas protegidas. Por último, más allá de los 4000 metros de altura viene la zona de nieves perpetuas, donde ya encontramos los nevados, ¿cierto? Perdón. Esta zona es la zona glacial, digámoslo así, donde
encontramos los nevados en cada uno de estos países, aquí en Colombia principalmente en la cordillera central, y pues esos nevados pues también son zonas protegidas, son parques naturales, y pues básicamente es eso, son zonas de reserva natural y que desafortunadamente por el tema del cambio climático están siendo cada vez han visto disminuido su parte de nieve, ¿cierto? Su casquete de nieve, y que pues requiere que nosotros hagamos o tomemos medidas para evitar que se sigan descongelando y acabándose esos nevados. Entonces ahí tenemos los diferentes pisos térmicos o zonas de altitud que Colombia, por ejemplo, las tiene, porque somos un país afortunado en ese sentido. No solamente estamos en la zona tropical, sino sobre la cordillera de los Andes, y eso hace que nosotros pues tengamos esos diferentes pisos térmicos o esas diferentes zonas de altitud. Bueno, eso era lo que quería contarles sobre los pisos térmicos o zonas de altitud. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces, cuando ya empecemos en forma de tercer periodo, también tienen que hacerme el dibujito y explicarme las diferentes zonas de altitud, pero por ahora no, porque ustedes están terminando este periodo y necesito que terminen las actividades pendientes. Entonces, ya en tercer periodo haríamos las zonas de altitud. Ahora, siguiente tema importante que tengo que explicarles, y creo que aquí sí me va a tocar hacer una pizarra. Entonces, permítanme, creo una pizarra para hablarles sobre el clima. Entonces, para entender qué es el clima y empezar a hablar de climatología, y sobre todo, pues esto le interesa a todos, pero sobre todo para el grupo que en su momento le corresponde hablar de clima. Entonces, ¿qué es el clima? El clima es el promedio de condiciones atmosféricas de un lugar. Así lo podemos definir. Promedio de un lugar de la Tierra. Eso podríamos en general definir como clima. Ahora, para entender el clima, tenemos que recordar que nuestro planeta Tierra es conocido también como la biosfera. Voy a hacer aquí un círculo a ver si me sale bien. Digamos, este sería nuestro planeta, la biosfera. ¿Qué significa biosfera? Esfera de vida. Porque el planeta Tierra pues es un planeta con vidas, ¿cierto? Muchas formas de vida. Entonces, nuestro planeta Tierra, también llamado la biosfera o esfera de vida, a su vez tiene tres componentes, que son la troposfera, la atmósfera y la hidrosfera. Entonces, voy a hacer otro circulito aquí dentro, venga a ver si se puede. Bueno, ahí más o menos. Entonces, dentro de esa biosfera encontramos otras esferas, digámoslo así. Una sería la troposfera, que voy a colocarla aquí, que es propiamente la parte sólida del planeta, es decir, la esfera terrestre, la troposfera, es decir, los continentes. Troposfera significa esfera de tierra. Entonces, la troposfera serían los 5 continentes, los continentes, la parte terrestre, eso es troposfera. Troposfera viene de tropo, que significa tierra, y esfera, esfera de tierra. La troposfera, entonces, son los continentes. Está también la hidrosfera, que, bueno, a ver si hago un dibujito aquí, no creo que me salga muy bien, pero bueno. Supongamos que esto es parte del continente centroamericano. Esa sería la troposfera, ¿sí? Es para que me entiendan. La parte líquida, es decir, los océanos, sería la hidrosfera. A ver si puedo hacer aquí una flechita, creo que sí. Ah, no. Creo. Bueno, voy a hacer aquí una flechita para representar que esa parte líquida
vendría a ser los océanos, es decir, la hidrósfera, que son los océanos, toda la parte líquida, ¿no? Ríos, lagos, lagunas, etc. Esa sería la hidrósfera. Hidrósfera significa esfera de agua. Entonces, nuestro planeta no solo, la biosfera o el planeta Tierra no solo tiene una parte sólida, que es la troposfera o los continentes, sino una parte líquida, que es la hidrósfera, los océanos, ríos, lagos, lagunas, etcétera, todas las fuentes hídricas del planeta. El hielo, ¿no? O sea, los nevados también son hidrósfera porque aunque es agua, aunque es sólida, pues agua congelada, ¿no? Entonces, eso también sería parte de la hidrósfera. Y por último, nos queda la parte gaseosa, ¿cierto? Del planeta, que es la atmósfera. Sería la esfera de aire. La atmósfera. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la composición de la biosfera. Todo esto para entender el clima. Entonces, por eso me toca explicarles todo esto para entender qué es el clima. Entonces, recuerden, la biosfera, ustedes están tomando apuntes, ¿no? Porque cuando les pida todo esto para tercer periodo, pues ustedes ya deben tener esto. Entonces, nuestro planeta Tierra, llamado la biosfera, tiene esos tres componentes. Aquí me faltó colocarle tilde, ¿no? Todos tienen tilde. Hidrósfera, tilde en la O, atmósfera, tilde en la O y troposfera también. Entonces, la atmósfera, pues es la capa gaseosa que rodea la Tierra, la troposfera son los continentes y la hidrosfera los océanos y demás fuentes de agua. Ahora, miremos después cuando vayamos a hablar de la parte de relieve y de topografía y de geología y de capas de la Tierra y demás, vamos a dedicarnos a hablar de la troposfera. También después vamos a hablar un poco más de hidrosfera, pero hoy me interesa hablar de la atmósfera, porque el clima, este conjunto de condiciones atmosféricas de un lugar, pues se desarrolla en la atmósfera. Entonces, por eso es que estoy hablando específicamente de la atmósfera. Resulta que la atmósfera terrestre tiene diferentes capas. Entonces, aprovechemos que aquí tenemos el internet. Hasta ahí todos me están escuchando, no hay ninguna pregunta, ¿no? Bueno, supongo. Entonces, capas de la atmósfera terrestre. Aprovechando que aquí tenemos eso. Entonces, resulta que nuestra atmósfera, esta capa gaseosa que rodea la biosfera o a la Tierra, tiene a su vez diferentes capas, ¿sí? La primera capa se llama la troposfera y como ven es la que está más cerca a la Tierra y va de 0 a 12 kilómetros. Es en la troposfera donde se desarrollan los fenómenos atmosféricos que nosotros vivimos, que nosotros conocemos, porque aquí es donde se forman las nubes, donde se presentan las lluvias, donde transitan los aviones, los globos, o sea, todo lo que llamamos los fenómenos meteorológicos como tal se presentan aquí en la troposfera, ¿sí? Es la capa más cercana a la Tierra, donde hay mayor concentración de oxígeno, ¿sí? Y por ende, pues donde transcurre la vida, por supuesto. Luego viene la estratosfera, que es la siguiente capa, que va de 12 a 50 kilómetros de altura. Y en esta capa, la estratosfera, donde ustedes se dan cuenta, espérenme si lo puedo ampliar, hay una pequeña capa muy importante. Bueno, ahí está toda la composición química de la atmósfera. Miren que tiene 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases nobles. Y aquí es donde está. De entre 20 y 30 kilómetros, no, mentira, no es entre 20. ¿Sí? Sí, creo que sí. Entre 20 y 30 kilómetros hay una capa que hace parte de la estratosfera y es la famosa capa de ozono. Ustedes seguramente en ciencias han visto muy bien la importancia de esta capa de ozono, porque es esta capa la que nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Y es la capa que desafortunadamente estamos destruyendo por efecto de los gases efecto invernadero, ¿no? Estos gases que vienen de muchos productos químicos, de productos que se usan para la refrigeración, de otros contaminantes, y que están creando huecos en la atmósfera como en el Polo Norte, que hacen que se dé el famoso calentamiento global, ¿cierto? El aumento de la temperatura promedio del planeta, que es uno de los grandes problemas climáticos y ambientales que tenemos hoy en día. Entonces, esa capa, que se llama la capa de ozono, se encuentra ahí, dentro de la estratosfera. Y ahí es donde se encuentran también los satélites, donde muchos de los
astronautas y de satélites que tiene la Tierra se pueden colocar, ¿no?, en esa zona. Luego viene la siguiente capa que se llama la mesósfera, que va de 50 a 80 kilómetros de altura. Y aquí es donde encontramos, donde se desintegran los meteoritos o asteroides que llegan a la Tierra, ¿sí? Bueno, la diferencia entre asteroide y meteorito es que el asteroide es cualquier cuerpo celeste que transita en medio del sistema solar, pero ya cuando ese asteroide choca con la Tierra y le sale esta colita y se empieza a desintegrar, se convierte en meteorito. Entonces, aquí es donde se desintegran la mayoría de los meteoritos, porque hay algunos que son muy grandes y pues no se desintegran y pueden caer a la Tierra. Y pues todos sabemos lo que puede pasar si caen unos de estos grandes asteroides y no se convierten en meteoritos. Entonces, aquí es donde se desintegran porque por la velocidad chocan con esta capa de la Tierra, se desintegran y pues por lo general no causan daño, ¿no? Esa es la mesósfera. Y viene otra que se llama la termósfera, que va de 80 a 700 kilómetros de altura. Y en la termósfera pasa algo muy importante, y es que aquí es donde se transmiten las señales de radio, ¿sí? Es aquí donde se pueden hacer las telecomunicaciones, porque es aquí donde se instalan los satélites y todas estas aparatos de comunicación que permiten las frecuencias o señales de radio, ¿sí? Por eso es importante esta zona termósfera, porque es, repito, donde se pueden colocar estos aparatos tecnológicos y empiezan a girar alrededor de la Tierra, ¿no? ¿Por qué lo colocan a esta distancia? Porque en otras distancias puede ser atraída por la gravitación de la Tierra y caer más fácilmente. En cambio, aquí al estar más lejos de la Tierra, pues tiene más facilidad para no tener esa fuerza gravitacional y poder girar con su energía autónoma de estos aparatos. Por último, la exósfera, que es la que va de 700 hasta 190.000 kilómetros, o sea, ya muy lejos de la Tierra. Por supuesto que aquí ya prácticamente no hay oxígeno, o sea, de aquí para allá, de la estratosfera para arriba, pues cualquier persona tiene que utilizar aparatos especiales porque ya la concentración de oxígeno y de hidrógeno y demás gases que son necesarios para la respiración humana, pues ya son mínimas las concentraciones, entonces por eso no podríamos vivir en ninguna de estas zonas porque no hay suficiente oxígeno para vivir. Entonces, esa es la capa externa de la Tierra, la que ya pues la temperatura aquí es muy fría y prácticamente ya es la que comunica con el exterior, con el espacio exterior. Entonces, aquí tenemos las diferentes capas de la atmósfera. Me voy a concentrar en la troposfera. Bueno, lo mismo, cuando regresemos ya, se acaba esta semana y entremos a tercer periodo, también tienen que hacer el dibujito de las capas de la atmósfera. Entonces, ahora sí, voy a hablar de la troposfera. Que es la capa más cercana a la Tierra. Entonces, bueno, aquí tenemos la imagen de las capas. Bueno, ahí hay muchos dibujos, ustedes pueden hacer cualquiera. Entonces, la troposfera. ¿Por qué es tan importante esta capa? Que, como decíamos, va hasta los 50 kilómetros de altura. Y en esta capa de la troposfera es donde se presentan todos los fenómenos atmosféricos, ¿sí? Donde pueden pasar los aviones, donde encontramos las nubes, donde se presenta la lluvia y demás. Entonces, ahí es donde me devuelvo a la pizarra. Ya ahí, pues, está explicada las capas de la atmósfera. Ahora sí me devuelvo para hablarles del clima y de qué fenómenos ocurren dentro del clima. Resulta que el clima, ese promedio de condiciones atmosféricas de un lugar, se ve afectado por diferentes factores y elementos. Voy a explicar primero los elementos del clima. Recuerda que usted tiene que después tener todos estos apuntes de la clase, así que si los está haciendo una vez mucho mejor, o si no, pues después los va pasando. Los elementos del clima nos referimos a aquellas situaciones atmosféricas que hacen parte del clima de un lugar. Y nos referimos a los siguientes, son temperatura, ya ahorita defino cada uno, temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, humedad y vientos.
temperatura, precipitaciones, sí, ahí está. Esos son los elementos del clima, lo que hace parte de un clima. Si yo quiero saber el clima de un lugar, tengo que medir estos elementos. ¿Cómo puedo ver? Primero, ¿qué significa cada elemento y cómo lo puedo medir? Entonces, temperatura. La temperatura se refiere al grado de calor o frío que hay en un lugar, ¿cierto? Todos sabemos qué es la temperatura. Grado de calor o frío de un lugar. ¿Con qué se mide? Pues, por supuesto, con el termómetro. Y con el termómetro se puede medir en grados centígrados, voy a colocarlo así, grados centígrados o grados Fahrenheit. Ustedes en química seguramente van a ver mejor la diferencia entre grados Celsius y grados Fahrenheit. Nosotros pues utilizamos fundamentalmente grados centígrados, ahí se me fue esa línea que no sé qué es. Grados centígrados, grados Fahrenheit, con eso se mide la temperatura de un lugar, con un termómetro, ¿cierto? Grados centígrados, grados Fahrenheit. Repito, temperatura es el grado de calor o frío que hay en un lugar. Eso es lo primero que uno mira al analizar el clima de un lugar. Dependiendo de esto, hay diferentes zonas climáticas que ya también después miraremos. La presión atmosférica, ¿qué es la presión atmosférica? Es el peso del aire, porque es que aunque nosotros no lo sintamos, resulta que el aire o la atmósfera tiene un peso, es decir, a ver si me explico con un dibujito, lo voy a hacer por acá. Digamos que eso es una montaña, ¿sí? Perdónenme. Entonces resulta que esa montaña se ve expuesta a diferentes pesos de la atmósfera. Digamos que aquí son capas, ¿sí? No me estoy refiriendo a los pisos térmicos, son diferentes capas de la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Para una persona que vive acá, sobre el nivel del mar, digamos Cartagena, esa persona en Cartagena, digamos, pongamos ahí como ejemplo Cartagena, una ciudad que está sobre el nivel del mar. Esa persona en Cartagena, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, esa persona tiene más presión atmosférica. ¿Por qué? Porque sobre ella tenemos más capas de aire. Hagan de cuenta que la presión atmosférica son como cobijas, como cuando usted está durmiendo y tiene más cobijas encima, pues obviamente va a sentir más calor, ¿sí? Pero si usted se tapa con una sola cobija, como acá, pues va a tener menos calor porque se concentran menos capas de aire, ¿sí? Entonces, Cartagena, al estar sobre el nivel del mar, tiene más capas de aire encima, por ende, Cartagena tiene más presión atmosférica. Mientras que una persona que esté aquí sobre un nevado, en el nevado del Ruiz, del Tolima, etcétera, esa persona va a tener sobre sí menos capas de aire y por ende menos presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona va a tener menos concentración de oxígeno y por eso es que los escaladores, ¿sí? Las personas que se van a escalar, por decir algo, el Nevado del Ruiz o el Nevado, el Everest, ¿cierto? Que es el más alto de la Tierra, que está a 8.848 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué pasa? Pues a ellos les toca con oxígeno, porque allí el nivel de oxígeno es mínimo, ¿sí ven? Porque hay menos capas de aire encima de ellos y por ende la presión atmosférica es muy baja y pueden quedarse sin oxígeno, les toca tener cómo respirar porque la concentración de oxígeno allí es muy baja. Y eso es lo que nos pasa cuando viajamos de un lugar a otro, ¿cierto? Que nos puede dar lo que algunos llaman soroche, o sea, que como que se nos va el aire. Y por eso algunos jugadores cuando van a jugar, por ejemplo, alguien que está viviendo toda su vida aquí en zonas altas, en Bogotá, por decir algo, alguien que viva en Cusco, que es una ciudad en Perú que está sobre 3.000 metros de altura, y esa persona, estando en Cusco, se va a Cartagena, a una ciudad sobre el nivel del mar, pues los primeros días le va a dar como trastorno, como soroche, como ellos llaman, porque su cuerpo se está acostumbrando a ese cambio de altura, a ese cambio de presión atmosférica, ¿sí? Y lo mismo pasa con las personas, mi esposo tiene unos amigos que son de Girardot, y ellos cuando vienen a Bogotá se enferman, literalmente se enferman los primeros días porque el cambio de altura les da muy duro y la temperatura y el frío y demás. A nosotros nos pasa lo contrario, ¿cierto? Cuando vamos del frío al calor, los primeros días uno se siente así, pero ya uno, pues es como cuestión de costumbre, ¿no? Claro que ha habido casos, recuerdo aquí un caso de un muchacho que
es que esos cambios extremos también son malos. Él estuvo unos días en Cartagena, o no recuerdo dónde, de paseo, y al día siguiente o a los 2 días se fue a escalar, creo, si no estoy mal, que el Nevado, la Sierra Nevada de Santa Marta, y el muchacho como que sufría del corazón o algo así, se murió el muchacho, porque esos cambios tan bruscos como que de un día a otro, sin acostumbrar al cuerpo pasar del calor extremo al frío extremo del nevado, de un día para otro, y más si usted tiene condiciones médicas, eso es peligroso. Entonces, por eso es que ciertos futbolistas he visto que llegan con unos días de anticipación para acostumbrar al cuerpo a esa nueva temperatura, a esa nueva presión, porque tiene que ver con ese peso del aire. Entonces, a eso voy con la presión atmosférica. Eso es la presión atmosférica, es el peso del aire y depende de la ubicación a nivel del mar, ¿sí? De qué tipo de ubicación se tiene, dependiendo de esa altura en la que se encuentra. ¿Con qué se mide la presión atmosférica? Con el barómetro. Ese es el aparato para medir la presión atmosférica, el peso del aire. Y esto es inversamente proporcional, es decir, a mayor altura, menor presión atmosférica porque hay menos peso del aire. Y a menor altura, mayor presión. ¿Sí ven? Por eso digo que es inversamente proporcional. Ustedes ya saben ese concepto, ¿no? De que es proporcional, pero al contrario, inversamente proporcional. A mayor altura, menor presión. A menor altura, mayor presión atmosférica. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, ahorita si hay preguntas, con mucho gusto me dicen y repito y demás. Siguiente elemento del clima, las precipitaciones. Obviamente, como su nombre lo dice, es agua que se precipita o que cae a la tierra. Las precipitaciones son de muchas maneras. La precipitación es lluvia, la precipitación es nieve, es escarcha que cae a las hojas, es granizo, ¿sí? Es el rocío, estas goticas de agua con las que amanecen las plantas a veces. O sea, toda forma de agua que caiga a la tierra, eso son precipitaciones. Lluvia, que es la que más conocemos, nieve, que aquí no la conocemos, pero pues en las zonas donde hay estaciones, por supuesto que sí. Entonces, granizo, que sí lo conocemos de vez en cuando. ¿Cuál otra les decía? Escarcha y rocío. Esas son las formas de precipitaciones. ¿Cómo se miden las precipitaciones? Se mide con un aparatico que se llama el higrómetro. Ahí. Higrómetro. Y es un aparato, no, pues, higrómetro. Es un aparatico que mide la cantidad de centímetros cúbicos que caen al día por la lluvia, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide eso? Mire, aquí en Colombia, la entidad que se encarga de medir el clima en Colombia se llama el IDEAM. Es el IDEAM, es el Instituto de Hidrología, Meteorología y, espérenme que aquí está, mire, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Ese es el IDEAM, es el que mide el tiempo, el clima en Colombia. Y ellos entonces tienen unas estaciones meteorológicas en diferentes zonas del país. Miremos cómo son. Es esta estacioncita donde ellos tienen un termómetro, un higrómetro, bueno, ese higrómetro, ay, perdónenme, sí, es que ahí me equivoqué y tengo que corregir porque me acabo de acordar que estoy equivocada. Es que el que mide la lluvia y las precipitaciones se llama pluviómetro, no higrómetro. Se llama pluviómetro porque es el que mide la lluvia. Pluviómetro. Mientras que el que mide la humedad, ese sí es el higrómetro. Son diferentes. Higrómetro mide la humedad, pluviómetro mide la cantidad de lluvias. Entonces les decía, este es el aparatico de una estación meteorológica y pues ahí les voy a contar un chisme personal. Resulta que yo cuando estaba en la universidad pedagógica, pues yo la verdad siempre fui muy nerd, lo confieso, y yo era pues de las más juiciosas del semestre y a los más juiciosos nos daban la opción de ser monitores. Yo fui monitora del laboratorio de geografía durante casi toda la carrera
Y una de mis funciones era que todos los días a las 5 de la tarde tenía que subir a la estación meteorológica que queda en el tercer piso del bloque B de la Universidad Pedagógica y tenía que ir a hacer las mediciones en la estación meteorológica. Entonces, en ese momento no se llamaba el IDEAM, se llamaba era el IMAT. Ese era el nombre que tenía antes el IDEAM hoy en día. Ya no existe, bueno, antes se llamaba IMAT. Ah, bueno, por eso ya no existe acá. Hoy es el IDEAM. Entonces, en ese entonces el IMAT, hoy en día IDEAM, pues nos pedía reporte semanal de esas condiciones meteorológicas ahí en la Universidad Pedagógica que queda sobre la calle 72, Avenida Chile, con carrera 11. Entonces, semanalmente yo tenía que entregarle al profesor de ciencia, de geografía, al profesor Uriel Coy, que recuerdo con mucho cariño. Entonces, él era el encargado a su vez de entregar el reporte semanal y luego el reporte mensual. Teníamos que hacer como unas tablas haciendo la síntesis semanal de la temperatura, la humedad, la precipitación, etcétera, de esa estación meteorológica y luego ellos sumaban esta estación, la medían con otras estaciones, con lo que se miden las diferentes estaciones y con esto entonces sacaban una tabla semanal y mensual de las temperaturas, precipitación, humedad, vientos, etcétera, en Colombia. Bueno, perdón, en Bogotá en ese momento. Entonces, pues por eso recuerdo con mucho cariño y este tema me gusta mucho, pues porque durante mis épocas de juventud y allí en la pedagógica, pues fui la encargada de esa estación meteorológica. De pronto por ahí tengo fotos que después les comparto de cuando estaba haciendo esas mediciones. Entonces, pluviómetro para las precipitaciones e higrómetro. Se me borró ahí el higrómetro. Otra vez. La humedad. Ah, bueno, entonces ya les conté precipitaciones, ¿no? La cantidad de lluvias que cae en un lugar y que se mide con ese aparatico. El higrómetro es la cantidad de humedad. ¿Por qué? Porque es que nosotros, aunque no lo sintamos tan directamente, el aire contiene pequeñas partículas de agua suspendidas. Y a eso es con lo que nos referimos con humedad. ¿Cuándo lo sentimos? Todos lo hemos sentido como, por ejemplo, cuando termina de llover. No sé si ustedes lo han sentido, que se siente en el aire la humedad, como que uno siente húmedo alrededor. Pero realmente, ¿dónde es que se siente más esto? En los lugares, por ejemplo, en Colombia, donde hay altísimos niveles de humedad durante todo el año. Es que nosotros, aquí llueve harto estos días, pero hay lugares como en el Chocó colombiano, donde llueve todos los días del año y prácticamente todo el día. O en las selvas, la selva del Amazonas, por ejemplo, en la selva del Darién. En estas zonas, como llueve tanto durante todo el año, pues el aire permanece húmedo todo el año. Y uno sí siente, y además como son zonas cálidas, entonces uno siente la ropa toda húmeda, ¿cierto? La ropa toda que se le pega a uno al cuerpo, pues justamente por lo mismo, porque tanto el calor que hace en estas zonas tropicales, entonces uno pues suda más el hecho de la humedad del aire, pues uno siente esa humedad en el cuerpo durante todo el día. Y allí, por ejemplo, la vez que fui, recuerdo mucho que para secar la ropa es un complique, porque pues por lo mismo, porque como hay tanta humedad en el aire, pues es difícil que se seque la ropa, entonces toca aprovechar en ciertos momentos que hace sol para secarla rápido, en fin. Entonces, esa es la humedad que se mide con el higrómetro. ¿Listo? La cantidad de aire, de aire sí que hay en el aire, de agua, perdón, suspendida en el aire. Aire que está con agua evaporada, ¿no? Esa es la humedad, agua evaporada. Y el último elemento del clima son los vientos. Entonces, ¿qué es el viento? Pues es aire en movimiento. Y el aire en movimiento, pues puede ir desde siempre un simple vendaval hasta un huracán o un tifón, porque ustedes recuerden que el viento, que es aire en movimiento, pues depende de la velocidad, ¿no? Y para eso entonces existe dos aparaticos para medir el viento. Uno se llama el anemómetro, que es el que mide la velocidad del viento, y otro que es más sencillito, que ustedes de pronto han visto, que es la simple veleta. No sé si aquí tenemos ejemplos de una veleta, de pronto en algunas casas lo han visto, ¿sí? Esta veleta es muy, muy bonita, inclusive se puede hacer. ¿Por qué? Porque usted también puede tener ahí en esa veleta señalados los puntos cardinales y a medida que se mueve el viento, entonces la veleta pues va señalando los diferentes puntos cardinales.
sería bonito un ejercicio con los niños. Por aquí veleta para dibujar o para niños o para colorear. Miren ejemplos de las veletas y hay muchos ejemplos muy bonitos de veletas. Esta muy sencillita que se puede hacer, ¿sí? Si el grupo que le toque el tema de clima, sería bonito hacer ese ejercicio y que esa veleta a su vez tenga señalados los puntos cardinales, porque de paso también se le puede enseñar a los niños los puntos cardinales con esa veleta. Entonces, eso es la veleta, la que nos ayuda para medir el viento. Pero a ver si aquí hay un anemómetro. Ah, miren, incluso hay anemómetro para niños. Mire, anemómetro casero. Ahí hay varios proyecticos que podríamos mirar. Anemómetro para trabajarlo con los niños. El grupo que tenga el tema de clima lo podría pensar, ¿no? Entonces, así se hace el anemómetro que sirve para medir el viento y la velocidad del viento. Aquí también con una botella, qué bonito. ¿Sí ven? Ok, bueno, entonces vuelvo aquí a mi tablero. Entonces les decía, aquí tenemos los elementos del clima. Perdón. Los vientos que, como les decía, van desde simples vendavales hasta huracanes o tifones. ¿Por qué se da ese movimiento del viento? Porque el viento generalmente se mueve, o el aire, perdón, se mueve desde altas a bajas presiones. O sea, depende también de la temperatura. Generalmente entonces se da desde zonas calurosas a zonas más frías. Ese más o menos es el movimiento del viento, ¿sí? Entonces, ese aire en movimiento te puede concentrar en algunos lugares y entonces es cuando se dan los famosos huracanes. Miremos que aquí hay una imagen. ¿Sí ven? Eso se da cuando el aire caliente sube, se enfría y entonces se genera un sistema de baja presión. Y si se da en lugares donde, pues, por ejemplo, acá en el mar, pues esto hace que de paso ese movimiento del aire arrastre agua y entonces se generan también de paso tormentas tropicales, ¿sí? Cuando se da aquí en el Océano Atlántico, en el Caribe se les llama huracanes, en el Océano Pacífico le llaman tifones, pero es exactamente lo mismo. Entonces, estos huracanes que pueden darse aquí en el mar y que se convierten en tormentas tropicales, pues generan graves inundaciones y generan grandes tragedias como la del huracán Katrina o muchos otros huracanes, y se dan sobre todo en el mar Caribe. Y es que esto se da por otro elemento que ahorita lo voy a explicar, que tiene que ver con la zona de latitud, con el movimiento de los vientos a nivel planetario, que ahorita les explicaré. Pero por ahora quiero terminar con esta parte de elementos y factores, elementos del clima, para pasar ahora sí a los factores del clima. Entonces, estos serían los elementos del clima. Cuando yo quiero saber cómo es el clima de un lugar, tengo en cuenta la temperatura, la presión atmosférica, las precipitaciones, la humedad y los vientos. Eso en primer lugar. Ahora, resulta que el clima depende de ciertos factores. Y ahí es cuando vienen los factores del clima. Y los factores del clima son fundamentalmente la latitud, la altitud, las fuentes de agua o las masas de agua y la vegetación. Es decir, todo esto que acabo de explicarles, el viento, las precipitaciones, la humedad, la temperatura, etcétera, se ven afectados por estos otros factores. O sea, el clima va a variar dependiendo de esto. Dependiendo de la latitud, ya se los expliqué. ¿Por qué? Porque ya sabemos que dependiendo del lugar de la Tierra en la que se encuentre un lugar, si está entre las zonas del trópico de Cáncer, Capricornio, zona tropical, zonas templadas, zonas frías, eso más la altitud, es decir, qué tan cerca o qué tan lejos esté al nivel del mar, eso también influye en el clima de un lugar, pero también incluye qué tantas fuentes de aguas hay cerca. ¿Por qué? Porque si hay cerca un lago, si hay cerca un río,
eso también va a influir en la temperatura y en la humedad. Y si hay cerca un bosque, si hay cerca una selva, también. Todas esas situaciones o esos factores están influyendo. Ah, por supuesto, hay un último factor del clima que es la urbanización. Obviamente la acción humana, que es el factor del clima que más está afectando hoy en día, porque durante millones de años el clima funcionaba solito, sin ninguna interferencia, más allá de las interferencias naturales. Pero hoy en día la acción humana, la urbanización, el tema de la explotación de hidrocarburos, la industrialización, el uso de ciertos productos químicos, etcétera, todo lo que llamamos el calentamiento global, el cambio climático, es otro factor del clima que hoy en día influye muchísimo. Entonces quería mostrarles, para el caso de los vientos, vientos planetarios, una situación que tiene que ver con de esos factores del clima y cómo el clima está afectado por la ubicación en esas zonas. Entonces, aquí tenemos básicamente los siguientes vientos que son los más importantes, que son los vientos alisios del noreste y los vientos alisios del sureste. Resulta que esta zona tropical también es conocida como zona de convergencia intertropical. Y resulta que los vientos se mueven desde la zona del trópico de Cáncer hacia el Ecuador, siguiendo este movimiento. ¿Sí ven? Que va desde el noreste hacia el sureste, y este es desde el sureste hacia el noreste. ¿Por qué les llaman vientos alisios del noreste? Pues porque se dirigen desde el norte desde el noreste hacia el Ecuador, y los alisios del sureste se dirigen desde el sureste hacia el Ecuador. Entonces, eso hace que esta zona sea llamada zona de convergencia intertropical. ¿Por qué tiene ese movimiento? Porque recuerden que la Tierra gira en esta posición, la Tierra va girando hacia allá, en este movimiento, perdón, de oriente hacia occidente. Entonces, al tener este movimiento la Tierra, pues los vientos también se van moviendo en esta dirección y se dirigen hacia el centro, hacia el Ecuador, y por eso es que el Ecuador es la zona más húmeda y con mayor nubiosidad y con mayor cantidad de lluvias en el planeta, porque lo que hacen estos vientos alisios es recoger humedad. Los vientos son como una especie de esponja que recogen la humedad y la van recogiendo y recogiendo para luego depositarla en la zona ecuatorial. Lo mismo acá, recogen humedad de toda la zona de aquí del trópico de Capricornio, como una esponja, recogen esa humedad y la depositan aquí en la zona tropical. Es por eso que esta zona es desértica, ¿sí? Porque digamos que los vientos alisios del noreste actúan como una especie de esponja, llevan toda esa humedad que recogen y la depositan acá. Y es por eso que ustedes ven que esta es una zona verde, porque es una zona selvática en la zona ecuatorial de África, ¿cierto? Donde se encuentran las selvas tropicales de África, y en cambio esto es desértico y seco, porque lo que hacen los vientos del noreste es absorber esa humedad, recoger esa humedad para depositarla acá. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí está el desierto de Kalahari, en el sur de África. Pasa exactamente lo mismo. Aquí recogen esa humedad y la depositan acá. No sé si tenga un mapa de Centroamérica, de América, pero bueno, aquí no aparece con los desiertos, pero esta zona de Centroamérica y Norteamérica es desértica, e igual aquí en Sudamérica está el desierto de Acatama, entre Chile y Bolivia, por ese mismo factor, porque es que lo que pasa es que los vientos alisios recogen la humedad de estas zonas tropicales, por eso es que aquí queda seco esto y seco aquí, y las depositan en la zona central, que es donde encontramos las selvas tropicales. ¿Sí? Entonces, por eso los vientos actúan como una especie de esponja. Y esos vientos son los vientos alisios del noreste y del sureste. Pero también hay estos vientos del oeste que van a depositar aquí la humedad en estas zonas, y por eso son zonas donde hay bosques tropicales, y aquí ya en la zona de la Antártida. Entonces, aquí encontramos los principales vientos planetarios. Estaba viendo si encuentro otro mapita mejor. Yo después les voy a pasar el que ustedes deben hacer, porque ustedes tienen que hacerlo.
Entonces, eso es básicamente el viento, es el movimiento del aire que asciende, porque el aire caliente tiende a ascender, ¿sí? Porque el aire caliente es que se evapora por acción del sol. Entonces, el viento caliente asciende y el viento frío, al ser más pesado, pues tiende a descender. Así que fundamentalmente el aire se mueve por esos cambios de temperatura entre el viento, el aire caliente y el aire frío. Bueno, creo que es que quería mostrarles, pero no, aquí creo que no está. Porque hay otros vientos que también van a generar unos casos de temperatura específicos. Creo que estos, pero están en inglés. Bueno, pero son los mismos, los vientos del noreste, los alisios del noreste y del sureste. Bueno, y última cosa que les voy a explicar, y es lo de la nubosidad y los tipos de nubes. La nubosidad, ¿qué son las nubes? Pues las nubes son concentraciones de aire, ¿cierto? De agua, que se ubican en la troposfera y que determinan diferentes tipos de concentración. Entonces, aquí no sé si estén, pues nosotros, allá cuando yo estaba en la universidad, en la estación meteorológica, ¿cómo se mide esto? Resulta que si uno mira toda el cielo, resulta que el cielo tiene como forma de una media circunferencia, ¿cierto? Como cuando usted parte una naranja por la mitad, entonces al partir la naranja por la mitad, a usted le queda media cúpula encima suyo. Hagan de cuenta, esa media cúpula hace que uno mida la nubosidad en octavos, es decir, mide esa cúpula celeste en octavos. Es que no encuentro aquí donde haya un dibujito. Y entonces, al medir esto en octavos, es como, a ver, me va a tocar hacer el dibujo. Entonces yo lo que hacía era, por puro ojo, porque eso es solo de emisión, entonces yo hacía un cálculo así, más o menos, a ver si lo puedo dibujar. O sea, se crea como una especie de cúpula, ¿no? Estando yo en esta posición, no sé por qué no sale, pero bueno, hay una cúpula completa. Hagan de cuenta que está completa. Y entonces yo mido este círculo, lo mido en octavos. O sea, es como si dividiera aquí en partes. Aquí me saldrían 4 y aquí me saldrían otros 4 partes. Algo así. Bueno, no, entiendan que es que manejar esto no es tan fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me faltaría uno, bueno, son 8. Digamos que algo así. Entonces yo lo que hacía era mirar el firmamento y mirar qué tanta cantidad de nubes había en este octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4, 5, 6, 7, en los 8 octavos. Y entonces yo escribí al final 8 octavos de nubosidad si estaba totalmente cubierto el cielo. Eso serían 8 octavos de nubosidad. Si en cambio solamente había una partecita despejada, ¿sí? Entonces yo escribía 7 octavos de nubosidad. Si había 2 o 3 partes, 6 octavos, 5 octavos, ¿sí? Si solamente estaba cubierta esta parte, la mitad, pues eran 4 octavos de nubosidad. Si solo estaba cubierta una partecita, significa que estaba casi totalmente despejado, pues era 1 octavo de nubosidad. Y si estaba totalmente despejado, pues 0 nubosidad, ¿sí? Eso, así es como se mide la nubosidad, y como lo hacía yo, recuerdo en esa época, todavía no se me ha olvidado, y eso que fue hace 30 y pico de años. Esa sería la nubosidad. Y última cosa que les explico yo, porque sé que son muchas y todo eso ustedes después lo tienen que representar, son los tipos de nubes. Todo esto es lo que los chicos que van a tomar este tema de clima le tienen que explicar a sus chicos cuando ya ustedes sean los profesores de los niños de primaria. Entonces, espérenme a ver si en esta sale mejor. Esta, creo. Entonces, uno también le puede enseñar a los niños los diferentes tipos de nubes, porque esas son cosas que uno a veces no aprende y son básicamente los siguientes. Estos que están así como dispersos se llaman cirros. Cirros. Cirrocúmulos, estos son los cúmulos que son los más conocidos.
Y hay unos que les llaman los cumulonumbos, que son estos grandototes así. Los grandototes son los cumulonumbos. Estos son nimboestratos, que son los que tienen las nubes bien cargadas cuando va a llover. Los estratos, que es la neblina. Los altocúmulos y los cirroestratos. Bueno, ahí encuentran las diferentes formas que después ustedes las van a dibujar. Entonces, ese sería también otro ejercicio chévere y bonito con los niños que van a trabajar el tema de clima, y es sacarlos al patio y que ellos dibujen las nubes que ven en ese momento y que las clasifiquen. Entonces, que en ese momento, qué tipo de nubes hay, las dibujen y que ellos mismos escriban en esta mañana, mientras estaba aquí en este ejercicio práctico, encontré estratocúmulos, cirros, cumulonimbus. Si hay nimboestratos es porque está lloviendo o va a llover, entonces también, pero pues obviamente no se pueden sacar cuando esté lloviendo. Si hay neblina, entonces es estratos, ¿sí? Entonces pues toca mirar dependiendo del día cómo esté, qué tipo de nubes hay. Bueno, eso es todo por hoy, chicos. No voy a explicar más, permítanme, voy a detener aquí la grabación porque es que ya son muchos temas.